tal, amigas, amigos de Debate 22? Me da muchísimo gusto saludarles y decirles que, bueno, hoy tenemos una conversación, yo estoy segura que ustedes disfrutarán. Y la he pensado como una especie de diálogo entre dos cronistas, dos periodistas, dos amigos que en su momento construyeron un diálogo alrededor de la palabra, alrededor de la inteligencia, para hablar pues de las riquezas de este país, pero también de sus prejuicios, de la búsqueda de una identidad postcolonial inacabada y de un país que siempre, como diría un clásico, siempre se reinventa cada día. Así es que hoy que escuchamos y leemos a Carlos Monsiváis por todos lados, porque estamos recordando 10 años de su partida, pues hoy también vamos a hablar de él, pero vamos a hablar del otro Monsiváis, desde un ángulo del que poco se habla. Así es que me da muchísimo gusto saludar a Braulio Peralta, como lo dije, un gran escritor y cronista de este país, discípulo en su momento de Monsiváis, y pues también un cómplice sentimental muy cercano y que en su momento pues generó un debate muy interesante por el contenido de uno de sus libros pues más potentes que haya escrito y que seguramente se convertirá en un clásico. Me refiero al Closet de Cristal. Bienvenido, Braulio Peralta, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Oye, pues ya con esa presentación me siento más que satisfecho y agradecido, Jacaranda. Muchas gracias. Yo el Closet de Cristal lo escribí sin pensar que iba a desatar una polémica que para mí es absurda, porque la condición de la diversidad sexual es un asunto que tenemos 50 años luchando en todo el mundo, en el terreno de los derechos humanos y en el terreno de la diversidad sexual. Entonces, muchísimas gracias. No, ¿Qué al más te contrario, pido? yo estoy realmente muy contenta y digo que, bueno, pues estamos escuchando, viendo muchos programas especiales alrededor de Carlos Monsiváis, sin duda un gran periodista, un gran escritor, un cronista como pocos, pero vamos, o sea, con una riqueza tan poderosa, y tú mismo lo has dicho en algunos momentos, alrededor de esa pelea que dio, pues un poco en el closet sí y no, porque pues todos lo sabíamos, Braulio, o sea, todo el mundo hablaba de Carlos Monsiváis y de su preferencia sexual, aunque digo él, pues no lo hacía abiertamente, pero estaba ahí tejiendo algo, ¿no? Y tú que lo conociste, me imagino que lo viste claramente. Lo sabía la comunidad cultural, lo sabía la comunidad intelectual, lo sabía el pequeño grupo a donde él iba a las cenas con un novio o el novio en turno o el amante en turno o la aventura X de la noche. Lo sabía esa gente, no lo sabía la comunidad indígena, no lo sabían los sindicatos, Claro. muchos políticos no lo sabían, a la vez algunos políticos que lo sabían lo criticaban, ¿no? Y Fernández de Ceballos le llegó a decir joterete, ¿no? O sea, esa forma despectiva con la que en algún momento fue atacado Carlos Monsiváis probablemente sí justifique su no salida del closet, ¿no? Solamente lo acoto porque le tocó saber y conocer a profundidad lo que vivió Salvador Novo en los años 40 con los muralistas y los escritores de la Revolución Mexicana que se fueron contra Salvador Novo de manera a romperle el cuello y a pretender sacarlos de la Secretaría de Educación Pública y que se quedaran sin trabajo los contemporáneos de aquella época. Nada más y nada menos, ¿no? Lo narra muy bien en su libro, que es una especie de espejo, Carlos Monsiváis, Salvador Novo, lo marginal en el centro. Claro, y aunque estamos hablando ya de otro momento distinto al de Novo, de todas maneras los prejuicios de esta sociedad, que hoy todavía los seguimos viendo, aunque creo que estamos en otro momento, todo el movimiento de la diversidad ha logrado tener un espacio importante, pero todavía, pues poquito antes, o sea, a principios de los 2000, todavía era complicado
salir del closet. Digo, lo sigue siendo por esta sociedad tan conservadora en la que vivimos, tan llena de prejuicios, ¿no? Pero en ese momento, como tú bien lo dices, seguramente a él le costaba todavía más trabajo, aunque no por ello no impulsó también el movimiento de la diversidad, Braulio. Bueno, Monsiváis nació en 1938, creo que es importante. Yo nunca voy a justificar que Carlos no haya salido del closet. Yo creo que era importante que Carlos, después de los años 90, cuando vienen las sociedades de convivencia en la Ciudad de México con Marcelo Ebrard, que lo impulsa de una manera muy determinante junto con la iniciativa de Noé Uranga, yo creo que Carlos Monsiváis ahí empezó a entender que el mundo de la diversidad sexual estaba cambiando en México y estaban cambiando o estaba intentando cambiarse las leyes que habían presionado los activistas desde los años 70, incluso a finales de los años 60, hasta los años 90. Y luego ese proceso tan importante que fueron los 80, que fue la aparición del SIDA y que fue lo que causó, pues no me gusta la palabra, pero no conozco otra palabra, la compasión humana se dio con el tema del VIH, se dio con el tema del SIDA, y los padres y las madres y los tíos y los sobrinos empezaron a entender que esto no podía ser, que haz de cuenta que estaban saliendo de la clandestinidad las historias más privadas de los homosexuales y que tenían vida pública, muchos de ellos. Rod Hudson, por ejemplo, ¿no? Muchos cineastas franceses, muchos actores norteamericanos. O sea, se despertó todo esto. Y alguna vez lo platicamos muchas veces, Carlos Monsiváis y yo, sobre que ya era hora, ¿no? ¿Y qué te decía? Yo creo que la muerte no le dio tiempo a él de aparecer públicamente. Si tú lees que se abra esa puerta, un libro de Carlos Monsiváis que a mí me dio como editor para publicarlo en Planeta, él ya estaba a punto de salir del closet desde la perspectiva intelectual, como él era, como él lo hacía. Ahora, eso de que estaba en el closet, también hay que ser sincero y aceptarlo. Carlos nunca negó ser parte de la comunidad. Apoyó a Letra S, apoyó al movimiento homosexual LGBT, apoyó a José María Covarrubias con la Semana Cultural del Chopo, y hay un texto escrito por Carlos Monsiváis por los 10 años de la Semana de la Cultura Gay que dirigía José María Covarrubias junto con Jorge Fitch, y que creo que era importante darse cuenta que Carlos nunca le negó a la comunidad su apoyo a la comunidad. Pero regresando a este libro, que se abra esa puerta, decía, estaba inspirado en un poema de Carlos Pellicer, que se cierre esa puerta que no nos deja estar a solas con tus besos. Ay, qué belleza. Él escribe este libro y dice, bueno, ya es hora de que se abra esa puerta, que se llame así el libro. Pues vamos a seguir hablando de eso, si me permites, mi querido Braulio. Hacemos una muy brevísima pausa y a ustedes no se vayan porque este es el otro Monsiváis, el de carne y hueso. Volvemos. Ya de veras. Esta pandemia nos ha afectado a nosotros porque la venta nos ha disminuido en un 50%. Es muy importante que el gobierno apoye a todos nosotros los comerciantes porque no tenemos ninguna fuente de ingreso extra. Pues yo creo que este programa fue algo estupendo que llegó en el momento más necesario de este problema económico, porque a través de él hemos podido salir adelante en estos 2-3 meses. Decirles que le echen ganas, que tengan fe y vamos a salir todos adelante. Gobierno de México.
Amigos de Debate 22, bueno, pues regresamos a esta deliciosa charla con el querido Braulio Peralta y estamos conversando sobre el otro Monsiváis, el de carne y hueso, el de a de veras, como decías, Braulio, hace un instante. Y ese Carlos Monsiváis real está plasmado con una cantidad de anécdotas en este libro que pues realmente no tiene mucho tiempo, así es que hay que recomendar. ¿Todavía te quedaste en esta primera edición del Closet de Cristal? ¿Braulio? El Closet de Cristal lleva 4 ediciones. Ya. Sí ha sido un libro de constancia. Las editoriales, tú ya sabes cómo son, son difíciles, les cuesta muchísimo trabajo las reimpresiones, pero ha sido un libro que ha caminado, que ha funcionado y que a mí me ha dado muchas satisfacciones y también muchos sinsabores, ¿eh? Me imagino, o sea, yo creo que generaste una polémica inesperada, que yo creo que a ti te debe de haber tocado muchísimo, ¿no? ¿Cómo lo viviste, Braulio? Me dolió mucho voy a decirlo con toda la honestidad con la que trato de ser en mi ética profesional, me dolió mucho perder la amistad de la familia Monsiváis. Me dolió mucho que Beatriz y Rubén, sus primos, me autorizaran, digamos, a hacer el libro, pero no me dieran los testimonios de la adolescencia de Carlos, de la cual ellos fueron testigos. O sea, yo creo que sí hay una ausencia muy importante ahí sobre Carlos Monsiváis, porque ahí podemos ver en la adolescencia la relación que tenía con la familia en su tema homosexual y la relación que tenía con la escuela y cómo se iba enterando la madre, la tía, los primos, ¿no? No quisieron. Y cuando salió el libro, se asustaron o muchísima gente me dejó de hablar. O sea, incluyendo gente del mundo cultural. Laura Emilia Pacheco dijo que era un libelo. Y yo, que quiero tanto a Laura Emilia Pacheco, dijo yo, bueno, creo que no lo ha leído. Entiendo que sea su ahijada de Laura Emilia Carlos Monsiváis por la amistad con José Emilio Pacheco y con Cristina Pacheco, pero no comprendo esos sinsabores que yo sentí. Y luego el grupo de los amigos de Carlos que se cuidan, ¿no? Haz de cuenta que lo tienen como acotado, ¿no? Carlos Monsiváis homenajes, los mismos de siempre. Pues Carlos Monsiváis no es los mismos de siempre. Carlos Monsiváis es un abanico gigantesco y creo que Carlos Monsiváis es de México. Carlos Monsiváis no es de una familia ni de una preservación de amigos exclusivos. Carlos Monsiváis pertenece al mundo intelectual. Podemos hablar de Octavio Paz con la relación de Elena Garro y podemos hablar de Carlos Monsiváis y de la relación que tuvo con los amores que tuvo, que tampoco fueron tantos. Simple y sencillamente es una vida una vida disfrutable donde tuvo relaciones de 15, de 20, de 5, de 3 años de relación. ¿Tú cómo lo conociste, Braulio? ¿Cómo llegaste a su vida? Pues mira, el azar y la suerte de ser periodista, ¿no? Dicen que no hay periodistas sin suerte. Yo no podría haber hecho el Closet de Cristal si yo no hubiera conocido a Carlos Monsiváis dentro del movimiento homosexual. Yo conocí a Carlos Monsiváis en 1973 en la casa de Juan Jacobo Hernández cuando se estaba formando el Frente de Liberación Homosexual. Y luego lo conocí en reuniones con Nancy Cárdenas. Y luego él me empezaba a criticar cuando yo me voy al grupo Sexpol en 1975. Y luego empezamos a hablar del movimiento y nos involucramos en ese tipo de relación de amistad. Y luego yo vi cómo Carlos se quebró, uno, con la muerte de Nancy Cárdenas, y dos, con los muertos y los amigos que se nos morían en los años 80 por el VIH. Claro. Ese Carlos íntimo, ese Carlos profundo, ese Carlos quebrado, ese Carlos
que le conmovió y que se solidarizó como ningún otro intelectual mexicano en la historia del movimiento LGBT y que se dedicó a su comunidad a trabajar. Ahí estaba en las manifestaciones del silencio, ahí estaba en el hemiciclo a Juárez, ahí estaba donde está el Ángel, en la Plaza Río de Janeiro, en todas las manifestaciones sobre el VIH, porque no los atendían, porque no llegaban las medicinas, porque la familia no quería a los homosexuales, siendo de su propia familia, una cosa tremenda. Eso lo vivió Carlos en carne propia, y eso me tocó vivir con él, ¿no? Yo nunca voy a decir que soy íntimo amigo de Carlos Monsiváis, porque ahora resulta que todos son amigos íntimos de Carlos Monsiváis. Yo solamente quiero decir que sí me tocó un Carlos activista, militante, solidario. Él daba dinero para muchos enfermos que no tenían el medicamento. Él lo daba. Eso no me Claro, es una parte increíble, ¿no? No, su solidaridad era muy grande. No quiero decir que Carlos no tenía sombras oscuras y que sí supo cuidar a sus enemigos, ¿no? Los atendió a los enemigos que tiene, ¿no? Claro que sí, pero también tuvo muchos amigos que lo quisieron y también supo ser solidario con los amigos que tuvo. Claro, un hombre de claroscuros, pero una de las anécdotas que es potente en este libro, y bueno, cuentas muchísimas cosas, pero hablas de estas disertaciones que hacía de alguna manera el propio Carlos Monsiváis en los baños públicos, ¿no? O sea, ese territorio que de alguna manera vinculamos siempre con el mundo homosexual, y en donde tú por ahí cuentas cosas muy interesantes, incluso un vínculo ahí con algo que en su momento escribió René Avilés Favila en una columna, ¿no? Yo creo que es muy importante darle contexto a la escena de los baños. La escena de los baños ocurrió en los años 70 y 80. Los años 70 y 80, los homosexuales, las lesbianas, todo lo que llamamos movimiento LGBT, Sí. No tenían espacios públicos. Así es. Todo era clandestino. Entonces, ¿a dónde íbamos a ir los homosexuales? Nos aventaron a las barriadas, nos aventaron a los baños públicos, nos aventaron a las catacumbas. Esa era nuestra vida. Y luego dicen que somos eso que dicen de nosotros, que somos, pues no sé, clandestinos, que nos gusta la mala vida, que por eso nos matan, ¿no? Este mensaje de la iglesia y de la derecha panista, verdaderamente criminal, porque estar atentando contra los derechos homosexuales de un ser humano, sea de la sexualidad que sea, es realmente un crimen, ¿no? En ese sentido, Carlos, pues lo conocí en los baños, lo vi en los baños, lo encontraba en los baños y platicábamos de lo que estaba pasando con el movimiento en los baños. Está habiendo una pequeña falla, entonces déjame hacer una muy breve pausa y volvemos aquí a Debate 22. Estamos conversando sobre el otro Carlos Monsiváis, el Carlos Monsiváis solidario, el Carlos Monsiváis humano, del que muy pocos hablan. Volvemos. Hay quienes no se están quedando en casa. No los ves, pero puedes sentir su generosidad y valor. Doctoras, médicos, enfermeros, periodistas, repartidores. Personas que dan servicio de transporte público, seguridad, luz, agua y basura. En México siempre rendimos homenaje a nuestras y nuestros héroes. Hoy reconocemos a quienes están cuidándonos ahí afuera. Para cuidarnos contamos todas. Contamos todos. INE. Bien, continuamos
continuamos aquí en Debate 22. Braulio, querido, yo quisiera retomar esta conversación que teníamos hace un instante sobre el tema de los baños públicos, ¿no? En donde tú platicas también ahí en tu libro que era un espacio, un territorio en donde Carlos Monsiváis hacía sus disertaciones intelectuales y además un territorio también muy vinculado con el movimiento homosexual en México. Braulio, ¿por qué? Los baños eran un centro de reunión. Haz de cuenta que estábamos en la Atenas de Grecia, ¿no? Donde llegaba un personaje como Carlos Monsiváis y así como era conocido en la calle, también era conocido en la intimidad de los baños públicos. Y muchos de nosotros que éramos militantes, que actuábamos para la defensa de los derechos humanos en esa época, era la oportunidad para preguntarle qué opinaba de esto, qué opinaba de aquello, y él, entre la mirada a un torso desnudo y el comentario intelectual sobre lo que se debería de hacer sobre la violación de los derechos humanos por parte de la policía del Distrito Federal de aquel entonces, se daban este tipo de conversaciones, ¿no? Así es. Fíjate que hace poco leía yo una columna que tú escribiste, tu columna, del periódico Milenio, y ese es algo que me pareció muy interesante a propósito, digamos, de todo este aniversario y de todo lo que está haciendo alrededor de la figura de Carlos Monsiváis. Y mencionabas ahí que se fue de esta vida cuando ya poco se analizaban sus sentencias, sus reflexiones políticas por el lado de la izquierda mexicana. ¿Por qué decías eso? Bueno, lo decía de muchas maneras. Carlos Monsiváis, no se nos debe de olvidar que perdió a sus amigos en la época del salinismo. Sí. Hay que decirlo como es. En la época del salinismo, Carlos Monsiváis, haz de cuenta que hubiera perdido poder. Ese sexenio para Carlos fue un sexenio como de tratar de llevarlo a las sombras. Hubo otras figuras importantes del mundo intelectual que se erigieron como los garantes del mundo intelectual de aquel salinismo. Carlos Monsiváis no perteneció a eso, a esa crítica a favor del salinismo. Era un crítico en contra del salinismo. Lo hizo igual con el PAN y todos esos años él fue un opositor. Uh-huh. Cuando yo digo esa frase en Milenio, estoy diciendo literalmente que a veces la propia izquierda que hoy está en el poder no está escuchando los preceptos de un ideólogo tan importante como Carlos Monsiváis, que estudió ciencia política, que estudió economía, que es la antropología del hombre, y que tenía este cosmos integral en su pensamiento que era digno de escuchar. Por eso la gente lo escuchaba, por eso le importaba al indígena, al líder sindical, al político y, por supuesto, al movimiento homosexual mexicano. ¿Por qué crees que no lo escuchan ahora, incluso, como tú dices, esta izquierda? Porque digamos que ese silencio que hizo el salinismo de una serie de pensadores intelectuales como Carlos Monsiváis duró después muchos años, ¿no? O sea, muchos años también por una serie de pensadores y de intelectuales que se entronizaron justamente en ese periodo. ¿Por qué crees que no lo escuchan hoy? Es una cuestión política, Jacaranda. Es una cuestión mediática, es una cuestión de poder y es una cuestión de poder cultural, de poder intelectual y también de mafia, de grupo, de capilla. Las capillas culturales no se han deshecho. Carlos Monsiváis prácticamente se quedó sin capilla. Carlos Monsiváis empezó a trabajar por la libre. Por otro lado, hizo un grupo. La solidez intelectual de Carlos no la tienen y que estamos viendo los resultados en un grupo político como Morena que se está peleando por el poder frente a un presidente que está haciendo una forma de presidencialismo y que ese vacío es muy grave de cara a los próximos 4 años que vamos a vivir.
porque yo estoy de acuerdo con la Cuarta Transformación y con el presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que pues, yo soy un hombre de izquierda, pero no estoy de acuerdo con Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación en relaciones que tienen que ver con los derechos humanos, con las mujeres, con el aborto, con las iglesias, el Estado laico. O sea, todo eso, la izquierda la tenemos. La izquierda, los que somos de izquierda, lo tenemos que criticar, lo tenemos que decir y se lo tenemos que demandar. Y por supuesto que tenemos que estar en contra de la derecha, no tengo ninguna duda. Yo creo que la duda la tienen los que no tienen unas lecturas conscientes de lo que se está haciendo en la posibilidad de un México más demócrata, con el lado de la izquierda. Mira, el antiguo PRI tenía hasta una izquierda y una parte del antiguo PRI está dentro de la Cuarta Transformación. Esto es lo que tenemos que entender y es lo que tenemos que empujar para que los derechos humanos, el Estado laico, el derecho de las mujeres, pero no nada más de declaración, no nada más de constitución, no nada más de código civil, no, en ejercicio democrático enteros con las instituciones para que de verdad pues, no haya crímenes contra las mujeres, ni los homosexuales, ni los travestis, ni nadie. Claro. No, y además tocas un punto muy importante, Braulio. Yo creo que no hay democracia posible sin disenso, ¿no? Sin crítica, ¿no? Yo creo que estamos aprendiendo en muchos sentidos, ¿no? Pero yo te quisiera preguntar para despedirnos, ahora que tocaste el tema que me parece muy importante. A veces sentimos una suerte de orfandad intelectual. No encontramos esos asideros que nos ayuden en un tiempo de tal confrontación, de tal polarización, y en donde el discurso y los argumentos no están por ninguna parte. Hay de verdad una orfandad, incluso desde la izquierda, a nivel de este tipo de pensadores. ¿Tú cómo lo vives, Braulio? ¿Cómo lo ves? Mira, no solo no tenemos a Carlos Monsiváis, no tenemos a Octavio Paz, no tenemos a José Emilio Pacheco, no tenemos a Carlos Fuentes. Hay una orfandad. Yo creo que por eso estamos hablando de Carlos Monsiváis a 10 años de su partida. La orfandad es para la derecha, para la izquierda, para el centro. Hay una orfandad intelectual en México, hay un vacío intelectual en México y no hemos alcanzado a cubrir ese pensamiento lúcido, ese pensamiento multinodal, ese pensamiento como las moscas que ven alrededor del mundo y ven el universo y ven el microscopio del universo. Eso no lo hemos podido tener con una figura como Carlos Monsiváis, y sus amigos no han ayudado para que tengamos ese pensador que necesita la izquierda urgentemente. Así es, querido Braulio. Pues mira, yo me quedo con esta entrañable y de verdad memorable conversación. Lo digo honestamente porque pocas veces se habla de una manera así, tan libre, tan frontal. Yo te quiero agradecer, felicitar, bueno, por este libro que, como tú bien lo dices, tiene 4 años, pero nunca es tarde, porque además creo que tu libro ya es sin duda un clásico. Además, en este momento en donde se celebra también el mes de la diversidad sexual y que estamos a punto de tener esta famosa marcha que será digital, vamos a ver qué sale, pues yo les recomiendo leer El Closet de Cristal de Braulio Peralta. Te agradezco profundamente, querido Braulio. Hasta muy pronto, de verdad, ¿eh? Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ti, Jacaranda, y todo se dio precisamente porque me diste toda la confianza, porque eres una mujer que también impulsa la defensa de los derechos humanos. Muchísimas gracias, Braulio. Gracias a todas, todes. Gracias por acompañarnos aquí en Debate 22. Nos vemos el próximo jueves.